Amados hermanos, nuevamente estamos con ustedes en este día maravilloso que Dios nos ha regalado. Escudriñando las Escrituras, su devocional, hoy tenemos en la palabra de Dios, Romanos capítulo 12, versículos 3 al 8. Versículo 3 al 8 nuevamente, allí en Romanos capítulo 12, sirviendo con el carácter de Cristo. Sirviendo con el carácter de Cristo. El carácter de Cristo es manifestado cuando Él dice en la Escritura por allá en Mateo capítulo 11, dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, para servir al Señor y crecer a través de ese servicio. Nosotros debemos vivir y tener el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo es formado a través de nuestras relaciones, tanto divinas como humanas, en las diferentes situaciones de adversidad, en las batallas del diario vivir. El carácter de Cristo es formado en nuestra vida, porque el carácter de Cristo es y nos da la imagen y semejanza de su Hijo, que es lo que Dios quiere formar en nosotros, el carácter. Porque el temperamento, Dios lo que hace es no cambiar el temperamento, sino Él deja las partes que no son buenas del temperamento, Dios las controla, ¿cierto? Pero en sí el temperamento sigue con usted, pero el carácter sí puede cambiarse. Y todos, puede ser el temperamento que tengamos, debemos tener el carácter de Cristo. Eso sí debe ser algo que debe ser consciente y real en nuestras vidas, ¿sí? El carácter de Cristo debemos tenerlos todos, los que tenemos diferentes temperamentos, pero el carácter de Cristo nos da una unificación, nos unifica, nos da unidad en medio de una diversidad, en medio de diferentes temperamentos que nosotros tenemos. Vamos a ver qué dice la Escritura. En el versículo 3 dice la Escritura: digo pues por la gracia que me es dada, por la gracia. Siempre Pablo, en el servicio a Dios, en nuestra relación con Él y en el servicio, siempre hablará de la gracia inmerecida que es Cristo Jesús. Es decir, Él dice, por esa gracia, por eso que no merezco, voy a hablarles a ustedes. Yo tampoco lo merezco, pero aquí estoy, aquí estamos hablando con ustedes. Y Él dice, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, de acuerdo a esa fe que Dios tiene para cada uno, de esos talentos, de esos dones, de acuerdo a eso que Dios quiere darte y en el lugar que Dios te va a colocar para que sirvas. Dios te colocó como mujer, pues Dios tiene en ti unas características especiales, unos dones especiales, un don de gente especial para poder recibirlos. El de maestro de escuela dominical también tiene algo especial que Dios le ha dado. El que dirige un culto, el que está en alabanza, el que dirige a las damas, el que dirige los caballeros, el que dirige los matrimonios, en fin, el que dirige los jóvenes, todos, el que evangeliza, todos tenemos entonces diferentes dones en el servicio. Mire lo que Él dice, pero hay algo importante que es que debemos tener. Nadie dice, es decir, la humildad hace parte del carácter de Cristo para poder servir, y por eso dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Es decir, no piense más de lo que usted no es, pero tampoco piense menos de lo que usted no es. Piense de sí con cordura, en lo que realmente somos, en la realidad de nuestras propias vidas, y hasta donde nosotros no podemos añadir un codo a nuestra estatura.
Dejemos que esa estatura me la dio Dios así. Estemos felices y contentos. No estoy hablando simplemente de una estatura física, sino también de una estatura espiritual. Eso también viene por estatura y eso también se va dando un crecimiento de acuerdo a la medida de fe que se vaya avanzando en el carácter de Cristo, en el servicio. Uno va creciendo a través del servicio. Por eso el concepto no debe ser más. Tú debes mirar en el servicio, como recomienda la Escritura, como nos dice la Escritura, mirar a los demás como superiores a nosotros mismos. Es lo que nosotros debemos hacer siempre, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y en el versículo 4, por eso dice: porque de la manera de que un cuerpo tenemos muchos miembros, es decir, todos los miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Cada uno en su función está bien. ¿Por qué querer ocupar la función de otro si no estás preparado, si no estás listo? ¿Por qué querer ocupar la función que otro tiene si en la medida que vamos avanzando, Dios, en el crecimiento y en la medida que vamos madurando, allí mismo Dios nos va dando esa el hermoso privilegio de servir? Y por eso Él dice: somos muchos miembros, pero no todos tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, somos uno solo y somos el uno para el otro. Y según, como Él dice acá, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros unos de los otros. Es decir, entre todos nos ayudamos, entre todos nos sustentamos, entre todos estamos haciendo esa labor. Dice la Escritura acá en el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Vuelve y se repite. Ese don que tienes no es porque te lo merezca. Esos talentos que tú tienes y que Dios nos ha dado, no es porque lo merezcamos, es porque Dios, a través de ese don que te ha dado, a través de ese talento, quiere ayudar a los demás. Quiere que funcione el cuerpo de Cristo. Es para ayudarnos unos a los otros, para sustentarnos los unos a los otros. No es para mí. Los dones no son para mí. Siempre los dones y los talentos son para servir a los demás. Esto es carácter de Cristo. Cristo siempre se negó a sí mismo. Cristo nunca buscó nada para Él. Cristo, inclusive a los que querían seguirle, decía: miren, las aves tienen nidos, las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es muy importante que podamos entender este principio acá en el servicio. Y entonces dice la Escritura en el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, pues si el de profecía, ¿por qué quiere ir a usar don de milagros? Si Dios le dio fue profecía, entonces hay que hacerlo. El de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, es decir, conforme a lo que Dios te ha dado, así mismo debemos servir. Es lo que dice la Escritura. Y o si de servicio, el servir. El que enseña, ¿por qué tiene que, si es profesor de escuela dominical, por qué quiere estar en otros lugares donde Dios no le ha llamado? Ocupemos el sitio donde Dios nos colocó de acuerdo al don que hemos recibido, de acuerdo al talento que hemos recibido. Y entonces por eso es que Él dice, ¿cierto?, que teniendo diferentes dones cada uno, el de la enseñanza en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Hay gente que en la iglesia reparte con toda liberalidad. ¿Por qué? Porque tiene ese don especial. Dios le dio esa gracia especial de dar siempre. Esa persona ha sido llamada para eso. El que preside, es decir, hay personas que siempre están en la parte directiva con solicitud, es decir, siempre dispuestos en la parte directiva con solicitud. Y el que hace misericordia, pues que lo haga con alegría. Con alegría. El servicio se presta con humildad, se presta de acuerdo al don que Dios nos ha dado. El servicio se presta
con alegría, con gozo, disfrutando lo que Dios nos ha dado. Qué bueno es cuando disfrutamos el servicio. Allí es donde vamos a crecer y donde Dios, el que es fiel en lo poco, en ese don que te ha dado, asimismo Dios un día te va a colocar en otros lugares. El carácter de Cristo en el servicio es muy importante y determina en nuestras vidas una bendición para otros. Demos gracias a Dios. Padre, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por los dones que ha dado en Camino de Esperanza y en todas las denominaciones y en la Iglesia de Cristo. Son para servir. Gracias, Señor, porque tú formas el carácter de Cristo en nuestras vidas, la mansedumbre, la humildad, el sacrificio, la entrega, Señor, el amor, el dar la vida por otros. Es algo, Señor, que se da de acuerdo a los dones que tú nos has dado. Bendigo, Señor, cada hermano y hermana que nos ven en esta hora. Bendigo a los nuevos que llegan también, porque ellos también tendrán dones y talentos para servir al Señor. Muchísimas gracias por este tiempo especial. Haz mi carácter, Señor, más como el tuyo cada día. Muchísimas gracias te damos, Señor amado, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga abundantemente. Les habló su pastor y amigo Luis Eduardo Campo de la Iglesia Camino de Esperanza en Cali de Asamblea de Dios. Ahora lo hacemos virtualmente. En el momento lo estamos haciendo, no tenemos un sitio donde congregarnos, pero aquí estamos compartiendo y la iglesia sigue viva más que nunca y sigue también accionando, practicando, sirviendo más que nunca. Dios les bendiga abundantemente. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Oh, somos el pueblo de Dios.